Senador Rangel. Gracias, presidente. Un saludo a los señores oficiales acá presentes, siempre bienvenidos. Este tema del servicio militar obligatorio, desde el punto de vista democrático, ha sido desde hace décadas una batalla perdida. La hemos perdido. Quienes siempre hemos pensado y seguimos pensando que el servicio militar obligatorio en un país democrático debe realmente ser obligatorio, en primer lugar, y debe ser democrático. Es decir, todas las clases sociales deberían participar en el servicio militar obligatorio de manera proporcional a la composición, digamos, social del país, decirlo de alguna manera. Si las clases más adineradas son el 5%, pues el 5% de los reclutas deberían ser de las clases más adineradas, y así sucesivamente. Pero sucede que nunca ha sido así, que siempre el servicio militar ha sido recargado de manera exagerada en los sectores sociales menos pudientes, en las clases sociales más pobres, más marginadas, menos educadas, menos integradas al país. Ha sido así. Yo recuerdo que durante el ministerio de Gustavo Bell, el gobierno de Andrés Pastrana, yo era asesor del ministro de la Defensa en ese momento, del Plan Colombia, etcétera, y elaboramos un proyecto de ley para que el servicio militar realmente fuera democrático. Y consistía en adoptar un mecanismo muy sencillo, y es que el llamamiento a filas a prestar el servicio militar se hiciera a través de un sorteo. Es decir, el joven que tenía 17 años, al cumplir los 18 años y se le entregaba su cédula, esa cédula entraba a un sorteo, en donde mediante un sistema de baloto o lo que fuera, se sorteara de manera indiscriminada a todos los que adquirían su cédula en ese momento, y esos fueran los que fueran a prestar el servicio militar. Esto iba acompañado, obviamente, de la eliminación de una enorme cantidad de exenciones, que son absolutamente, digamos, absurdas en un país democrático, en un país laico. Por ejemplo, como que los indígenas no puedan o no deban prestar el servicio militar. ¿A cuento de qué? Son ciudadanos de segunda, son ciudadanos de tercera. Si en muchos países del mundo el servicio militar ha sido un factor de integración social, de integración nacional, de integración de la nación, y minorías reclaman el derecho de prestar el servicio, a ser parte del ejército nacional, aquí lo que hacemos es exactamente lo contrario, excluir a ciertas minorías de esa prestación. Claro, es para un país en medio de una situación de violencia tan crítico como el nuestro, pues eso se ve como una enorme ventaja. ¿A cuento de qué, por ejemplo, los clérigos o los estudiantes para clérigos en un país laico tienen la exención del servicio militar obligatorio? ¿Somos un país laico o no somos un país laico? ¿Por qué esos clérigos, generalmente católicos, tienen esa exención, tienen ese beneficio? Y así sucesivamente. ¿Por qué, por ejemplo, los bachilleres que salen de los colegios militares, por el solo hecho de salir de un colegio militar, sin haberle prestado ningún servicio a la patria, sino solamente tener algún entrenamiento militar, por ese solo hecho están exentos del servicio militar obligatorio? Cuando presentamos este proyecto, claro, eso nos llovieron desde todos los ángulos presiones y críticas, que era mejor dejar las cosas como estaban, porque, por ejemplo, en el tema de los colegios militares, generalmente sus propietarios son exmilitares, y los exmilitares tienen mucha vinculación con esos colegios militares, y el atractivo de esos colegios militares para cualquier familia, pues, de clase media, era que al prestar el servicio, al salir del bachillerato en ese colegio militar, no tenía ningún riesgo de ser llamado a las filas. Y eso es un gremio bastante poderoso, pues,
con una capacidad de influencia bastante grande en el sector defensa, porque es manejado por exmilitares, y así sucesivamente. Ese esfuerzo fue fallido, eso quedó así, no se pudo establecer ese mecanismo para cambiar la composición del reclutamiento en las fuerzas militares de Colombia. Y seguimos en las que estamos, es decir, la inmensa mayoría de los soldados regulares son de origen rural, de origen campesino, la inmensa mayoría son prácticamente, pues tienen muy poca educación, no han llegado pues a completar el bachillerato, y todas las exenciones que existen, pues es una coladera enorme para que solamente una pequeña porción de colombianos pues efectivamente sean llamados a filas. Incluso, senadora Vivian, usted menciona el hecho de que solamente los bachilleres de los estratos 1, 2 y 3 son los que prestan el servicio militar, pero ahí también hay una equidad adicional, y es que los bachilleres prestan el servicio militar en unas condiciones distintas a los soldados regulares. Ellos no van a operaciones militares, ellos ejercen funciones solamente administrativas, están en los casinos, están aquí en la Guardia Presidencial, etcétera, una inequidad adicional a las ya existentes. Es decir, casi que a los que tienen origen rural por el hecho, y además no son bachilleres, se les castiga por no ser bachilleres, por no ser educados, con ir a operaciones de combate. En cambio, a los que tienen la fortuna, por haber nacido en buena cuna, o por tener alguna posibilidad por su origen citadino, a ellos, además de que la sociedad les da educación, les da formación, los premia eximiéndoles del servicio militar obligatorio. Es decir, esto es una sumatoria de inequidades tremenda, de tal manera que, digamos, el reclutamiento no ha operado como debería operar en cualquier país democrático del mundo, como un factor de equidad social, de integración social, de integración de la nación. Y esa yo creo que es una batalla perdida. Seguramente va a llegar la paz en este país, seguramente se va a acabar el servicio militar obligatorio, y nunca fue obligatorio, y nunca fue democrático, y nunca fue equitativo. Seguramente vamos a tener la situación de Estados Unidos, cuando se acabó con el servicio militar obligatorio y el servicio militar se volvió voluntario, en que ciertos sectores marginados de la población seguirán apelando al servicio militar, esta vez como alguna forma de ocupación y alguna forma de escalamiento pues en su nivel social, como una forma de ascenso social, que es lo que sucede actualmente, por ejemplo, con los latinos, con los hispanos, con las minorías, con los indígenas en Estados Unidos. Y por esa, la inmensa mayoría de la integración hoy en día de las tropas de Estados Unidos no son precisamente de los blancos, protestantes, etcétera, sino son más bien de latinos, de negros, de puertorriqueños, etcétera. Así que creo que esta es una batalla perdida. A esto se le agrega el tema de la objeción de conciencia. Es un derecho, claro, reconocido por la Corte Suprema. En muchos países del mundo se ha reconocido ese derecho. Pero yo he llamado la atención sobre cómo este derecho, que pinta pues tan justo, el derecho del individuo pues a tener una libertad de conciencia, etcétera, se ha transformado en los países donde se ha establecido la objeción de conciencia, y tomo el caso de España. Hay estudios que señalan que cuando allá realmente el servicio militar sí era obligatorio y cobijaba a don Raimundo y a todo el mundo. Es decir, el que no quería prestar el servicio militar tenía que salirse de España, tenía que irse para otra parte. Aquí nada de cuenticos pues, de que yo pago o que me aplazan y que esperen tantico que ya voy. No, todo el mundo prestaba el servicio militar. Era la mili era parte del cotidiano, pues todo el mundo lo prestaba. Los que apelaban al servicio militar generalmente en España, o totalmente, eran jóvenes, citadinos, de clase media, educados, que podían apelar, digamos, con razones y de manera argumentada, etcétera, a ese mecanismo para no prestar el servicio militar. Es decir, muy seguramente acá en Colombia va a suceder lo mismo.
y serán los jóvenes citadinos de clase media, educados, los que van a apelar a la objeción de conciencia para eludir el servicio militar obligatorio. O sea, a todas las anteriores inequidades, desigualdades, injusticias sobre el tema del servicio militar obligatorio, le vamos a añadir otra más, que seguramente no va a afectar, porque yo comparto eso con la senadora Vivian, por lo pronto, no va a afectar de manera muy ruda, pues de manera muy significativa el reclutamiento, que 150 objetores mañana, con todo esto que se amplía, tal como está el proyecto hoy, podrían no ser 150, sino 300 o 450, seguramente se multiplique esa objeción de conciencia. Con todo, frente al volumen, digamos, del reclutamiento, no va a ser algo crítico, que nos vaya a dejar sin soldados, pues nos vaya a dejar sin reclutas, no. Pero cada vez va a ser mayor la integración de las tropas regulares y también de los soldados bachilleres, de personas provenientes de los estratos 1, 2 y 3, de los sectores rurales, de los sectores más marginados, de los sectores menos educados. Así que ya ante la realidad de los hechos, la tosudez pues, de los hechos, la Corte Suprema ha reconocido ese derecho y no podemos hacer otra cosa en el Congreso sino legislar para regularlo y tratar de, digamos, circunscribirlo a los límites más justos para que esto no se transforme en una coladera aún más grande para la elusión, la evasión del servicio militar obligatorio. Yo no entendería, por ejemplo, cómo por razones políticas se puede alegar no prestar el servicio militar obligatorio. ¿Acaso el joven que es escogido, pues que es seleccionado para prestar el servicio militar obligatorio, ingresa a un partido político? Está ingresando al Ejército Nacional, que es una entidad deliberante políticamente, y por eso alguien puede objetar políticamente que no ingresa a esa fuerza por razones políticas. Pues las fuerzas militares en nuestro país no son deliberantes, digamos, son neutrales en términos políticos y nadie podría, con razones, pues, con argumentos sensatos, esgrimir razones políticas para no prestar el servicio militar obligatorio. Me parece que eso es absolutamente absurdo. Incluso diría yo que las razones religiosas habría que examinarlas, porque yo la verdad, respetando obviamente la religión, es un asunto de cada quien, de la propia conciencia de cada cual, pero de ninguna manera debería eso tener una consecuencia social en términos de eludir, de ser el fundamento para eludir un deber, que es un deber de los colombianos prestar el servicio militar obligatorio. Podría uno decir, sí, bueno, por razones filosóficas, sí, su mentalidad, su conciencia es pacifista y le impide su conciencia prestar el servicio militar. Seguramente habrán algunas religiones en las que el pacifismo sea una de sus principios filosóficos o una de sus creencias. En esos casos, digamos, habría que contemplarlo, pero las razones religiosas per se no me parecería. Yo excluiría, por tanto, este tipo de razones religiosas y políticas y lo limitaría mejor a algo mucho más específico, como las razones, digamos, éticas o filosóficas, que ya bastante amplias son, y que podrían ser alegadas por muchos muchachos de familias de clase media, urbanas. Por tanto, yo simplemente llamaría a una reflexión sobre estos hechos y mirar cómo ojalá el proyecto que va a presentar el ministerio, que ha anunciado acá el general, lo logre ya al final de los días, casi a puertas de la eliminación del servicio militar obligatorio, históricamente hablando, logramos que por lo menos por un ratico ese servicio militar obligatorio, en lo que nos quede de él, sea realmente obligatorio y sea realmente equitativo y sea un factor de integración social y de integración nacional
y no otro factor adicional de inequidad en nuestro país. Gracias, presidente.